Patología de las funciones ejecutivas por Johanna Murillo Rodríguez, especialización en neuropsicología de la educación, neurociencias cognitivas para Juan Urazán. Las funciones ejecutivas son un conjunto de habilidades cognitivas que permiten la anticipación y el establecimiento de metas, el diseño de planes y programas, el inicio de las actividades y de las operaciones mentales, la autorrealización y la monitorización de las tareas, la selección precisa de los comportamientos y las conductas, la flexibilidad en el trabajo cognitivo y su organización en el tiempo y el espacio para obtener resultados eficaces en la resolución de problemas. Las funciones ejecutivas comprenden una serie de componentes que son la memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, inhibición, control atencional, fluidez verbal, velocidad de procesamiento, planificación y toma de decisiones. Dentro de las funciones ejecutivas encontramos una serie de patologías. Los pacientes con daño en la corteza prefrontal muestran diferentes patrones clínicos en relación con su localización y extensión. Así podremos distinguir tres síndromes prefrontales diferentes y definidos por las zonas involucradas, a los que se les denomina síndrome prefrontal dorsolateral, síndrome prefrontal medial o del cíngulo anterior y síndrome prefrontal orbitofrontal. A continuación, los descifraremos cada uno de ellos. El síndrome dorsolateral, o también llamado disejecutivo, consiste en la alteración propiamente de las funciones ejecutivas, que se caracterizan por una alteración de la capacidad de focalizar la atención y un trastorno en la capacidad para el razonamiento abstracto, la secuenciación u ordenación temporal de la información, la planificación, la fluidez verbal y la memoria de trabajo. Es frecuente que estos déficits puedan además acompañarse de apatía o depresión. Esta es la incapacidad de organizar una respuesta comportamental ante la presencia de estímulos nuevos o complejos. Aquí se ven afectadas las áreas de Brodmann, número 46 y la 10. Una de las características principales de este síndrome en cuanto a la ordenación temporal de acontecimientos es que los pacientes tienen la dificultad de ordenar los acontecimientos en el tiempo o seguir una secuencia, tanto verbal como motora. En cuanto a la memoria, los pacientes tienen la capacidad de almacenar información, pero dificultad al recuperarla. En cuanto a la fluidez verbal y no verbal, se presentan dificultades para generar palabras y para la comprensión de estructuras gramaticales, tanto en el lenguaje oral como escrito. El lenguaje tiende a ser escaso. Existe un defecto en la programación motora. Los pacientes pueden presentar una disociación entre sus respuestas verbales y motoras. Otra característica es que los pacientes con lesión dorsolateral tienden a aparecer apáticos, lentos, inatentos, desmotivados, distraídos, dependientes del ambiente, sin concretar la atención, carecen de curiosidad. Con lesiones izquierdas también puede presentar depresión. Esto es muy frecuente. Otro de los síndromes que encontramos es el síndrome orbitofrontal. Este síndrome está asociado con conductas de desinhibición, impertinencia, irritabilidad, labilidad emocional, falta de tacto, distractibilidad y desinterés por los sucesos actuales. Los pacientes afectados con este síndrome pueden ser hiperactivos y parecen tener una energía ilimitada, la cual dirigen de forma desorganizada. Son propensos a tener conductas imitativas y de utilización. También se evidencian déficits en la atención y por lo general expresan poca o nula preocupación por las convicciones sociales y éticas, lo que a su vez también demuestra poca preocupación por las consecuencias que puede acarrear su conducta. En este síndrome se ven afectadas las áreas de Brodmann, la número 47 y la 11.
Una de las características principales en los pacientes que padecen de este síndrome es que estos pueden estar desinhibidos sin tener en cuenta las normas sociales, con un mal control de los impulsos, es decir, tienden a tener una agresividad sin motivo y pueden tener también bulimia. Son incapaces de inhibir respuestas incorrectas y reiterativas. Algunos pacientes pueden presentar el síndrome de dependencia del medio ambiente descrito por Ledmetier, con tendencia a imitar al examinador o tocar y utilizar los objetos que tienen a su alcance, sin ser de ellos y sin pedir permiso. En cuanto al sentido de humor, el paciente parece divertirse con lo que a nadie le hace gracia. Tiene la incapacidad para captar el sentido de un chiste. El paciente suele ser consciente de este problema, pero no hace nada por cambiarlo. Otro es el síndrome frontal medial. El síndrome prefrontal medial o del cíngulo anterior se caracteriza por una desmotivación, apatía, pasividad e inercia. Se evidenta en pacientes que tienen afectado el sistema atencional. Se ven afectadas las áreas de Brodmann número 32 y número 24. Los pacientes con ese síndrome se caracterizan por una falta de iniciativa, con tendencia al mutismo, hipocinesia y comportamiento apático. Suelen ser pacientes que parecen despojados de emociones y sin ningún interés por el entorno. Las lesiones bilaterales en esta zona suelen observarse por infartos en el territorio del área de la arteria cerebral anterior, que afectan ambas regiones frontales y son poco frecuentes. Una de las características principales de este síndrome son, especialmente si se tratan de lesiones bilaterales, es el mutismo acinético. El paciente está despierto, pero sumido en una total apatía y no muestra ningún tipo de emoción e interés. Otras características son su desmotivación y su falta de interés por las cosas, aunque sean chocantes o nuevas para él. Este síndrome es poco frecuente en la clínica neurológica. Se pueden observar como infartos bilaterales en el territorio del área de la arteria cerebral anterior. Aquí le presentamos un cuadro con los síntomas generales para cada patología. Entonces tenemos que en el síndrome dorsolateral, sus síntomas principales serían el déficit de planificación, inflexibilidad cognitiva, déficit de categorización, déficit en el razonamiento lógico, la atención, memoria de trabajo, déficit en organizar y secuenciar. En el síndrome orbital encontramos la desinhibición, que no valora el resultado de sus acciones, no utiliza experiencias para nuevas conductas, no respeta normas sociales e es inadecuado al contexto. En el síndrome mesial o singular, encontramos que son pacientes apáticos con tendencia al mutismo, falta de interés por el medio y poca modulación de la voz e indiferencia. Muchas gracias. A continuación encontramos las referencias.